en base a lo que se define como movimiento, y muchos lo relacionan a lo que es el movimiento que hay, o la congruencia o no congruencia que hay entre las superficies articulares, ¿sí? Gracias a cómo son nuestras articulaciones en nuestro cuerpo, se va a desencadenar un movimiento, ¿sí? Y lo que más importante que hago a esta mención es que el movimiento es específico de cada persona, ¿sí? Ninguna persona va a tener un movimiento igual, sino que cada deportista, en este caso, cada atleta va a tener un movimiento diferente a otro. Por lo tanto, es muy importante evaluar a cada persona en particular. Obviamente, a través de esta evaluación, nosotros vamos a tener resultados, y esos resultados van a intervenir en la prevención y obviamente en el rendimiento. Una de las palabras que no hay que menos despreciar, y nosotros lo nombramos todo el tiempo, que es la palabra evaluación, es la llave fundamental de todo esto. La evaluación es digamos, la situación más importante y a la que más detención le tenemos que dar. ¿Por qué? Porque Juan, mi coordinador, y es el, digamos, el padre que yo tengo en esta área y que me enseñó mucho, siempre me decía, y hasta el día de hoy lo recuerdo, que la evaluación es, digamos, la situación principal, porque es una sola vez. Y si yo hago una evaluación mal, mis resultados van a estar alterados. Entonces, cuando yo evalúo, tengo que tener el enfoque en eso y saber que estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo sé si estoy haciendo una evaluación bien o mal? Leyendo y sabiendo cómo es la metodología. En la charla de hoy les voy a contar la metodología de las evaluaciones que yo seleccioné para mostrarles a ustedes, y todas estas metodologías son en base a evidencia científica. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando yo evalúo en base a una metodología, yo sé que a la vuelta, cuando yo evalúe de nuevo, voy a tener la misma base al evaluar. Por lo tanto, los datos que voy a comparar son confiables y fiables, ¿sí? Es muy importante tener esas cosas bien determinadas a la hora de decidir cómo evaluar y qué evaluar. Para entrar un poco en el tema, ya que vamos a hablar mucho de lo que es patrones de movimiento, sepan que nosotros, en lo que hace al esqueleto de la anatomía de nuestro cuerpo, tenemos lo que se llama cadena cinética, ¿sí? Que se relaciona con el segmento rígido, que sería el segmento óseo, nuestro esqueleto humano, al cual siempre va a tener una aplicación de una fuerza externa. Esa fuerza externa obviamente va a ser la acción muscular, porque nuestro músculo está unido a un tendón, y ese tendón va a estar insertado en nuestros huesos, ¿sí? Entonces, ese hueso va a recibir la carga y las va a transferir al segmento adyacente. ¿A qué voy con esto? Que el resultado de estas acciones de lo que es cadena cinemática, que sería el segmento rígido, en relación a la transferencia de carga, vamos a generar un movimiento, pero ese movimiento no se genera en una articulación, siempre va a desencadenarse en otras articulaciones. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos y realizamos un patrón de movimiento, un movimiento no va a estar implicada solo una articulación, sino que van a estar, digamos, implicadas múltiples articulaciones y se van a, digamos, movilizar en secuencia. A eso nosotros llamamos patrones de movimiento, y en cualquier deporte que uno haga, nuestro cuerpo se mueve a través de patrones, ¿sí? Siempre van a estar implicadas una secuencia de articulaciones, ya sea cuando, por ejemplo, uno mueve un brazo o lanza o lo que fuere, la fuerza de ese brazo viene desde la punta del dedo gordo del pie. Por lo tanto, hay una secuencia de articulaciones que van a generar ese patrón de movimiento, ¿sí? Por eso se habla de evaluaciones funcionales. Algo que es muy importante que deben de saber para entender, cuando yo les muestre a qué hablo con estable y con articulación móvil, nuestro cuerpo tiene articulaciones que deben ser estables y articulaciones que deben de ser móviles. En la anatomía normal, una persona debe de tener movilidad de tobillo, ¿sí? Debe tener rangos funcionales, siempre voy a hablar de la palabra funcional, del tobillo. Debe de tener una articulación de rodilla estable, la cadera debe ser una articulación móvil,
y la columna lumbar debe ser un segmento estable. Van a ver que en la charla que les voy a hablar hoy voy a hacer mucho hincapié en miembros inferiores, o sea, de columna lumbar hacia las extremidades inferiores, hacia la articulación del pie. ¿Por qué? Porque la mayoría de las evaluaciones que tienen evidencia científica y que también elegí porque son aplicables a muchas áreas y a muchos deportes, tienen mucho análisis de extremidades inferiores. No quita que haya evaluaciones de miembros superiores o también haya evaluaciones de columna torácica, ¿sí? Las hay, pero cuando ustedes deciden analizar un gesto, deben determinar cuál es el objetivo y hacia qué deporte va a ir en específico. Lo que yo hice hoy por cuestiones de tiempo es elegir evaluaciones que son aplicables a muchos deportes. No quita que para su deporte o en el área que ustedes se desempeñen haya más, ¿sí? Pero las que voy a mostrar hoy son como las fundamentales y seguramente ustedes las conozcan, ¿sí? Entonces, si hablamos de lo que es evaluaciones funcionales, ¿sí? Voy a sacar este cartel, ahí está. Evaluaciones funcionales se tratan de observar desequilibrios en los movimientos de un atleta. Vamos a ver y les voy a mostrar videos donde van a poder entender cuando se habla de estos desequilibrios, ¿sí? Que se dan en el patrón de movimiento. Siempre hablamos de lo que es un movimiento funcional, que es comúnmente realizado por el deportista. Esto quiere decir que vamos a evaluar patrones de movimientos que el deportista, más allá de evaluarlos en esa situación de evaluación, cuando va al área deportiva, lo realiza, ¿sí? Y por otro lado, cuando nosotros evaluamos estos patrones de movimiento, constantemente lo que estamos evaluando es esta interacción de movilidad y estabilidad de la cadena, que es lo que yo les mostré en el dibujo anterior, ¿sí? Hay que ver qué tiene que ser móvil y hay que saber qué tiene que ser móvil y hay que ver qué debe ser estable, ¿sí? Es muy importante, y ahora lo van a ver, cuándo una articulación tiene que ser móvil y cuándo un segmento tiene que ser estable. Hay un micrófono abierto, por las dudas aviso. Bueno, para saber, siempre las evaluaciones funcionales necesitan de que haya movimientos eficientes. Nosotros, desde el lado de la biomecánica, que es mi mayor visión de lo que es la evaluación, el movimiento de un deportista, la evaluación, la prevención, ¿sí? Siempre se dice que un movimiento es eficiente, pero también tiene que ser efectivo y eficaz, ¿sí? Tiene que tener las 3 E. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi movimiento es ineficiente, o sea que no lo hace en el tiempo requerido, ni con la fuerza, ni con la coordinación que requiere ese gesto, a la larga, este patrón de movimiento va a generar lesión, ¿sí? Nosotros desde el área de kinesiología vemos más desde la prevención de lesión, y ustedes desde el área más de, digamos, del deporte, como profes de educación física, tienen que ver este lado, pero también saber que la mayor evidencia muestra que cuando a un atleta se le pide que aumente el rendimiento, ¿sí?, deportivo, a veces lo hacen a expensas de desequilibrios o de compensaciones articulares. Y si un atleta aumenta, digamos, su rendimiento por compensaciones, más adelante va a terminar eso en una lesión, ¿sí? Entonces hay que tener digamos, un equilibrio entre prevenir una lesión, pero también aumentar el rendimiento. A través de las evaluaciones que hoy les voy a mostrar, vamos a poder llegar a eso, ¿sí? Y obviamente que toda evaluación que ustedes elijan para realizar a su deportista tiene que tener un objetivo claro, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísima información en redes, ahora también en las redes sociales en Instagram, o mismo cuando entran a Google, si ponen evaluaciones funcionales van a salir mucha cantidad de información, pero tienen que saber que no todos los lugares muestran cómo se debe hacer y los resultados que deberían leerse de esas ciertas cosas, por eso yo les aconsejaría que se fijen más en evidencia que en esos sitios, ¿sí? Y por otro lado, saber por qué realizan esa evaluación, para qué la realizan y qué van a hacer después con los datos, ¿sí? Porque
la evaluación en sí pueden determinar que es sencilla, aunque ya van a ver que no lo es tanto, pero digamos, el gran objetivo de las evaluaciones es poder mejorar este deportista y también prevenir de lesión, ¿sí? Entonces, toda evaluación que ustedes decidan hacer tiene que ser con un objetivo claro. Yo evalúo este segmento, o esta articulación, o este patrón de movimiento para, ¿sí? Bien, yo la presentación de hoy la dividí en dos formas de evaluación, una que es cualitativa y otra que es cuantitativa, ¿sí? Son 4 evaluaciones simples pero sumamente importantes. Por un lado tenemos la sentadilla profunda, ¿sí? Por otro lado tenemos la sentadilla a una pierna. La mayoría de, si les digo todas las evaluaciones, las van a encontrar en inglés, ¿sí? Se llaman squat, single leg squat. Esta es la de la derecha, que es cuantitativa, es para evaluar el rango de flexión dorsal de tobillo, ¿sí? Que también lo pueden conocer como lunge test. Y por último tenemos lo que es el test de resistencia de zona media, ¿bien? ¿Por qué cuantitativo? Es porque los datos que nosotros tenemos son sumamente objetivos, son datos numéricos, ¿sí? Y cualitativo porque el análisis de estas dos evaluaciones las realizo a través del análisis de video. Más allá que van a ver que yo también saco datos numéricos, ¿sí? Pero hay muchas cosas que solo se ven al observar el video. Bien, esperen que no me... Ahí está. Empezamos con la primera evaluación, que es sentadilla profunda o maximum squat. Cada presentación que van a ver que yo tengo una evaluación, debajo del título van a ver de dónde yo saqué la información para realizar la metodología y para tener evidencia de los datos con los que yo voy a comparar. Sepan que cada vez que yo recojo un dato de un deportista, lo comparo con la media de que hay de esos datos. Media es, digamos, en todos los estudios de evidencia científica, se tiene una muestra, que es una población en específica, ¿sí? Sepan que hay muchos estudios para cada deporte. Yo los ejemplos y videos que les voy a mostrar hoy es en el área de vóley femenino, y hay muchos estudios que hablan sobre la media del deporte femenino, también hay en masculino, etc. Mucha información la hay, lo que tienen que es saber buscar precisamente para cada área, ¿sí? Es importante tener con qué comparar para saber cómo están las jugadoras en este caso. Bien, comenzando con la sentadilla profunda, la metodología, que como aclaré, esto que parezca simple es lo más importante. Si yo hago la forma de evaluación bien, mis datos van a ser correctos, y cuando yo quiera compararlo en otro momento, lo voy a comparar de la misma forma, por lo tanto, mis datos son confiables, ¿sí? En este caso, este estudio, van a ver que esta imagen es del estudio donde yo saqué los datos. Estos, digamos, lucecitas que ustedes ven en esta persona es porque además de evaluar la sentadilla de forma subjetiva, o sea, a través del video, hicieron estudios electromiográficos, o sea, lo que hicieron fue recolectar la información de la activación muscular. Nosotros no tomamos eso, sino que tomamos la forma de evaluación de la sentadilla profunda. En este caso se pidió que los dos pies lleguen a lo que es el ancho de los hombros, ¿sí? Siempre la persona tiene que mirar hacia adelante, con los brazos hacia anterior. Si ustedes seguramente conozcan o hayan leído del FMS, que usa un palo y lleva digamos, los brazos hacia arriba, en este caso no lo decidimos hacer eso, porque eso, uno, no decidimos esa forma de evaluación porque no es tan precisa como era lo que les voy a mostrar, y dos, porque si yo levanto los brazos, implico otras articulaciones, y hay otras evaluaciones para eso. Entonces decidimos evaluar principalmente lo que es miembros inferiores y columna lumbar, ¿sí? El ritmo de la sentadilla es seleccionada por el deportista. Siempre tiene que tener contacto el talón y no deben de olvidarse de fijar eso. Cada vez que ustedes evalúan a alguien, tienen que tener una lista y acordarse de todos los puntos digamos, afilando el ojo a donde no debe de cometerse un error. ¿Por qué? Porque si mi deportista al hacer una sentadilla levanta el talón, eso, uno, está mal, dos, significa que le falta rango en un segmento, seguramente sea en tobillo, y dos, no tengo una información
objetiva, ¿sí? No permito que levante los talones y seguramente su cadera baje menos. Prefiero eso a que haga trampa. ¿Por qué? Porque mis datos no son fiables, ¿sí? Esta evaluación que hicimos, tomamos 5 repeticiones, o sea que la persona hizo una sentadilla 5 veces seguidas, y lo que colocamos fue una cámara frontal, o sea, una cámara por delante, y una cámara de perfil a 3 metros. Siempre lo que se pide es que sea a la altura de la pelvis de la persona que vamos a evaluar. Ay, ahí está. Bien. ¿Me están viendo? Sí, se descompartió la pantalla nada más. Esperen que lo pongo de nuevo. Te estamos viendo, Carla, pero perdimos Sí, se fue la la... Esperen que voy a poner la presentación, salió la presentación, ¿no? Así es. Ahí está, esperen que la estoy poniendo. No puedo... A ver... Sí, Ahí está. Carla. Ya estoy. Bien. No podía abrir la pantalla del Zoom. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. Entonces, este estudio lo que determinaba eran valores y datos con los que yo podía comparar la evaluación que hice, ¿sí? En este caso, lo que tenemos son los datos de la profundidad máxima, ¿sí? Que lo que es el punto más bajo del centro de la articulación de la cadera en relación sobre, digamos, es una división, la altura total de la pierna del participante. Este punto del centro de la articulación de la cadera lo sacábamos a través del video, ¿sí? Nosotros veíamos hasta dónde era su sentadilla más profunda y a partir de ese punto trazábamos una recta hasta el piso con la profundidad de sentadilla que tenía. Y eso se dividía por la altura de la pierna. Lo que hacíamos era medir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el maléolo interno de ambas piernas de la jugadora, ¿sí? Y con eso sacábamos una media. ¿Por qué? Porque no todas las personas miden lo mismo de las dos piernas. Por lo tanto, se saca un promedio. Entonces, por un lado teníamos el dato de esa profundidad máxima, y por otro lado, los estudios demuestran estos datos, que lo que es verde para nosotros es bueno, y lo que es rojo nos da un valor de pobre. Si nosotros clasificamos en bueno o pobre en relación a los datos obtenidos. Si la profundidad de la jugadora era menor o igual al 32% del largo total del miembro inferior, era un resultado bueno. Ahora, si la profundidad máxima era mayor al 32% del largo total del miembro inferior, era pobre. ¿Cómo sacábamos este dato del 32%? A través del dato que teníamos cuando medíamos el miembro inferior, ¿sí? Entonces, tenemos la deportista 1, ¿sí? Donde todo esto lo pasábamos a planillas de Excel. Cada reclusión de datos lo pasábamos a la planilla, ¿sí? Marcábamos y pasábamos los datos del miembro derecho, del miembro izquierdo, sacábamos un promedio, ¿sí? Y luego a ese promedio le sacábamos el 32%, o sea, el 32% de la media de los miembros inferiores. La profundidad máxima de esta deportista 1 fue 40,72. Por lo tanto, su resultado fue pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta jugadora le faltaba mayor profundidad de sentadilla, ¿sí? Para llegar al objetivo que nosotros queríamos obtener en esta evaluación. Acá van a ver el video de esta jugadora, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue evaluar de perfil. La jugadora en esta situación, la mayor sentadilla profunda la tuvo en la cuarta sentadilla, ¿sí? Ahora lo voy a frenar. Esa fue su mayor sentadilla, ¿sí? Esta recta que ustedes ven acá es la medida del maléolo en relación a la espina ilíaca. Nosotros no lo hicimos esa medición desde el Quinovea, esto es una forma para mostrarles, sino que lo hacíamos con una cinta métrica en el momento de la evaluación. Y por el otro lado sacábamos la sentadilla profunda en relación a la recta del piso, ¿sí? Y ahí obteníamos la distancia. Luego hacíamos la cuenta. Otra de las cosas que podemos ver en esta jugadora es el movimiento desde lo cualitativo, o sea, desde la calidad de su movimiento. Ustedes van a ver que
La sentadilla requiere de movilidad de tobillo, movilidad de rodilla, movilidad de cadera, movilidad de pelvis y movilidad de columna lumbar. ¿Qué quiere decir con esto? Mi columna lumbar necesita ser estable, pero a la vez tiene movilidad íntima con la cintura pélvica, con la cadera, con la articulación de la cadera, con la articulación de la rodilla y con la articulación del tobillo. Cuando la jugadora hace esta sentadilla, nosotros podemos ver cómo es la calidad de su movimiento. En lo que hace a miembros inferiores, en esta jugadora, dentro de todo está bastante bien. Lo que ella tiene un poco de desventaja es que su tronco está más inclinado que su eje de la tibia. Una de las cosas que se puede comparar es espalda con tibia, ¿sí? Desde una vista de perfil. Después, en lo que es el movimiento, van a ver que la calidad de movimiento es bastante ágil, o sea, no es trabado. Baja y sube a una velocidad requeridamente normal. Ahora, si ustedes ven, este es otro jugador. Los jugadores que yo les estoy mostrando son jugadores de vóley, que son dentro de lo que es el plan que tiene deportes de recolección de talentos del interior que vienen a probarse a la universidad. Y en febrero nosotros evaluamos a estos chicos. Él es otro chico que juega al vóley y voy a mostrarles su sentadilla, ¿sí? Si ustedes ven, la sentadilla de él tiene una columna totalmente aplanada, ¿sí? Bien a la horizontal, pero el eje de la tibia está casi vertical. Por lo tanto, en algún punto estos dos ejes se van a chocar, ¿sí? Eso no es bueno. Nosotros necesitamos que estos dos ejes sean paralelos, ¿sí? No que se junten en un punto, sino que sean paralelos. Y además, lo que tiene este chico, que se los voy a mostrar porque se los voy a hablar, es esta cifosis, ¿sí? Nuestra columna tiene curvas lordóticas y cifóticas. Si ustedes recuerdan, nuestra columna lumbar es lordótica, ¿sí? No es cifótica. Esto quiere decir que este jugador tiene una hipermovilidad en la columna lumbar, cosa que no es bueno, ¿sí? Es algo a modificar. Lo que hace este chico es compensar con su tronco la falta de movilidad de miembros inferiores. Y eso se puede observar a través de su movimiento desde el plano de perfil. Por otro lado, también tenemos la evaluación desde frente, ¿sí? Donde la jugadora van a ver que en su tronco va bastante bien, pero les voy a pedir ahora que miren, y se los he marcado con... Todo este análisis lo hicimos con la aplicación de Quinovea, es una aplicación que se puede bajar gratuitamente a la computadora. Y van a ver cómo su rodilla derecha presenta una notable inestabilidad. Su rodilla derecha, cada vez que ella baja la profundidad de la sentadilla, tiene un movimiento hacia adentro y hacia afuera. Y otra cosa que quiero que vean es esto. En la próxima sentadilla, les marqué con rectas. Ahí está. Ven que la recta de arriba está más inclinada, ¿sí? La pierna derecha está más alta que la pierna izquierda. La carga de peso está llevado a la pierna derecha. Y la rodilla, o sea, lo que es la pierna derecha, está mirando más hacia externo que la pierna izquierda, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de compensaciones de patrones o alteración del movimiento o desequilibrios, cuando hablamos de evaluaciones de patrones funcionales, estamos justamente hablando de esto, ¿sí, chicos? Tanto desde el plano de perfil como el plano de frente. Ahora, la gran pregunta es, bueno, nosotros vemos esto, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Porque esto es puramente evaluación subjetiva, y obviamente que la evidencia describe que esto es riesgo de lesión. O sea, si esta chica hace esta sentadilla de esta forma, en el piso, en esta forma más estática, cuando pase a cancha, sobre todo porque requiere de saltos, requiere de recepción, esto a la larga uno no tiene... Sepan que cuando hay una alteración en el patrón de movimiento, lo que es fuerza va a estar alterado, lo que es la mecánica de patrón va a estar alterado, por lo tanto va a alterar el rendimiento y también va a hacer prevalencia de lesión, ¿sí? Entonces, para cerrar esta evaluación de sentadilla profunda, nosotros hablamos, y la evidencia en lo que habla de evaluaciones de patrones funcionales, habla desde una evaluación clínica, porque si ustedes ven, tiene muchos datos objetivos más allá de lo visual,
fundamentan que los patrones de movimientos tienen movimientos compensatorios y esto puede aumentar el riesgo de lesión, como recién vimos en esta chica, ¿sí? Es un movimiento fundamental en el rendimiento deportivo. Elegí la sentadilla, uno, porque es una evaluación muy conocida, y dos, porque es un patrón de movimiento que se hace bastante, desde el deporte como también en un gimnasio. Uno quiere desarrollar fuerza a través del movimiento de sentadilla, pero esa sentadilla debe estar realizada de forma coordinada y de forma óptima, ¿sí? Uno, para generar bien la fuerza, y otro, para no lesionarse. Para realizar una buena sentadilla se requiere de una coordinación de tobillos, de rodilla, de cadera, de cintura pélvica y de columna. No es solo tobillos, no es solo rodillas, sino que es una secuencia de movimientos articulares, que es un poco como yo inicié la charla, es un patrón de movimiento. Nunca se encierren a una cosa, y también nunca evalúen queriendo encontrar algo con su mente, sino traten de sorprenderse a ver lo que ven, porque de ahí se sacan cosas mejores. Este es un video y un ejemplo de cómo una sentadilla también puede ser un patrón de movimiento en otra situación, por ejemplo en un aterrizaje, ¿sí? No solo se hace una sentadilla cuando uno se agacha y vuelve, también se hace una sentadilla cuando uno salta, también se hace sentadilla cuando uno recepciona, y así hay miles de ejemplos. Por eso es un gesto y un patrón de movimiento tan estudiado, ¿sí? Y por último, cada vez que vean esta lamparita, es un dato que va a desencadenar en otro dato, y así es toda la presentación, y es un dato muy importante, que es que la sentadilla requiere de una zona media estable y de una movilidad articular funcional. Todas nuestras articulaciones que deben de ser móviles tienen rangos de movilidad funcional. Y sepan que para cada deporte, a veces hay diferencias en los rangos funcionales que se quieren obtener. Un gran ejemplo es en básquet entre hombres y mujeres. Los rangos de movilidad de tobillos, por ejemplo, son bastante diferentes, solo por sexo, entre hombres y mujeres. Otra característica es que los rangos de movilidad de tobillo funcional no es lo mismo en básquet que en vóley, que en gimnasia. Cada área tiene, digamos, rangos en los que yo espero comparar con mi población a evaluar, ¿sí? Y otra de las cosas es la zona media. La zona media, la presentación termina con la evaluación de McGill, que seguramente ya lo han conocido, lo escucharon nombrar, que es muy conocido. Es sumamente importante, pero ya vamos a ver que no se trabaja de cualquier forma, sino que necesita de una evaluación precisa y saber a dónde apuntar cuando trabajamos zona media. Pero cuando nosotros hacemos una sentadilla, requerimos de una zona media estable. Por ejemplo, en el caso de este chico, que vimos cómo tenía una cifosis, una curva hacia arriba, eso corresponde a que la resistencia de la zona media de ese chico está por debajo de lo esperado. ¿Por qué? Porque la columna no se mantuvo neutra, ¿sí? Van a ver que zona media lo voy a repetir en casi todas las evaluaciones que les voy a mostrar. Luego seguimos con la sentadilla a una pierna o el single leg squat, ¿sí? Es una evaluación muy simple, se tiene una estándar de 20 a 40 centímetros, nosotros en nuestro caso usamos uno de 32, pero es porque lo teníamos en la universidad. Se pide que tengan los brazos cruzados, 5 sentadillas seguidas a una pierna, a una velocidad controlada. Lo que se pide es que aunque sea una sentadilla cada 2 segundos. ¿Por qué? Porque es un patrón de movimiento a evaluar. Son 3 intentos de práctica y hicimos lo mismo, una evaluación de frente y una evaluación de perfil, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante este estudio que les puse ahí cuando les mostré esta evaluación? Que explican que 5 fisioterapeutas experimentados que formaron un panel de consenso determinaron los criterios que nosotros tenemos para evaluar en ese patrón de sentadilla a un pie, ¿sí? Lo que hice fue pasar ese cuadro a una planilla de Excel. Son 5 criterios: la impresión general, la postura del tronco, la pelvis en el espacio, la cadera y la rodilla. No incluyeron el tobillo porque si hay una alteración del tobillo se va a ver reflejado en rodilla, en cadera y en pelvis y en tronco, ¿sí? Siempre el tobillo es como el desencadenante de lo que sigue hacia arriba. Ahora vamos a ver por qué. Entonces lo que determinaron es que ver
en cada criterio. Nosotros analizamos cada video y determinamos qué criterios tenía y qué criterios no tenía. Se estandarizan bueno, en pobre y en regular. Bueno es cuando no cumple uno de estos criterios en los 5 ensayos, son 5 repeticiones. Pobre es cuando no cumple 4 de los 5. Y regular es cuando queda entre medio de estos dos. No me detengo a explicarles cada uno, porque si ustedes ven la evidencia, tienen el mismo cuadro, ¿sí? Lo pueden leer y detallar cada uno. A lo que voy es a esto. Nosotros lo que hicimos con el Kinovea es filmarla de frente, poner una planilla. Esto lo que nos permite es determinar los movimientos de oscilación de su tronco y de su pelvis, y vimos una recta, pusimos en el dedo gordo hacia la rodilla. Entonces, en ella, lo que más se visualiza es su falta de control motor, o también lo pueden conocer como falta de control neuromuscular en su miembro inferior. ¿Por qué? Porque tiene muchas oscilaciones de su rodilla, ¿ven? Y además, tiene mucho movimiento de tronco. Ella tiene desequilibrios de tronco, rota un poco la pelvis, y sobre todo lo que ustedes más van a ver son los movimientos de la rodilla. Lo mismo sucede con su pierna derecha, ¿sí? En este es más notorio. Si se acuerdan, la pierna derecha es la que en la sentadilla a 2 piernas le quedaba más elevada que la izquierda. Y también tiene un juego de valgo y varo, ¿sí? Valgo hacia adentro y varo hacia afuera de la rodilla que está controlando. Obviamente también va a tener oscilaciones de tronco justamente por esta pérdida de control del miembro inferior. Y también lo que hicimos fue evaluar de costado. ¿Por qué? Porque uno de los criterios nos pide evaluar la profundidad de la sentadilla. Lo ideal es que se llegue a 60. No llegó ninguna de las 2 piernas. Y otra cosa que se puede ver desde la vista de perfil es si genera rotaciones de tronco. En el caso de ella no tiene tantas rotaciones de tronco, sino más bien inclinaciones de pelvis, ¿sí? Pero eso se ve bien mejor de frente. Esto obviamente, chicos, que lleva mucho tiempo y mucho ojo. Capaz que a la primera vez no lo ven, yo porque estos videos los veo bastante seguidos, pero a la primera vuelta no se ve, pero lo tienen que ver y rever, y van a ver que van a ir encontrando todos los puntos o no. Capaz que tiene un control neuromuscular óptimo, un rango de movilidad buenísimo, y no tiene nada, pero sepan que requiere de tiempo. Lo que dice la evidencia es que la evaluación funcional clínica visual en este caso demuestra que el single leg squat es indicador de déficit del control neuromuscular, de la fuerza de cadera y la estabilidad de pelvis. La mayoría de los estudios que ustedes vean de evaluación de sentadilla a una pierna les va a decir de falta de fuerza de glúteo medio, falta de fuerza del cuadrado lumbar. Eso es correcto. Los principales estabilizadores de nuestra pelvis cuando estamos a un pie es el glúteo medio y el cuadrado lumbar contralateral, que es el que va a, digamos, permitir que mi pelvis no caiga en el espacio, ¿sí? Pero sepan que no son solo esos 2 músculos, sino que nuestro cuerpo trabaja en patrones, como bien dijimos, y nuestros músculos trabajan en cadenas. ¿Que son los principales estabilizadores? Sí, pero también se necesita de una zona media estable, y nuestra resistencia de zona media no solo es el cuadrado lumbar, sino que es el transverso, los oblicuos, el recto, los multífidos, y por otro lado, necesitamos sí o sí de una biomecánica de esta cadena óptima. ¿Y a qué voy con biomecánica? A rangos musculares. Los rangos los rangos articulares. Los rangos articulares deben ser óptimos. Si yo tengo un déficit del rango de movimiento, eso va a desencadenar una alteración en el control neuromuscular. Siempre necesito, y esto es importante, rangos de movilidad óptimos para un control neuromuscular óptimo. Si yo quiero trabajar fuerza, estabilidad con una persona, pero el rango funcional de movilidad no es el adecuado, nunca voy a llegar a lo otro porque va a volver al inicio, ¿sí? Primero trabajo rango de movilidad y después trabajo todo lo que es control neuromuscular, y control neuromuscular voy a resistencia y voy a fuerza, ¿sí? Control neuromuscular es otra charla, es muy amplio, pero sepan que
interviene lo neurológico, nuestro sistema nervioso central. Sepan que todo esto es entrenable y por eso es una charla hacia ustedes. ¿Por qué? Porque toda la información que ingresa desde los receptores articulares tienen vías que llegan a corteza cerebral. También se integran en médula, que es algo reflejo, también se integran en el tronco del encéfalo, pero ciertos patrones de movimiento se aprenden, se reeducan y se entrenan porque la integración llega a corteza cerebral. Y ahí es donde ustedes tienen la gran participación, porque ustedes a través de los ejercicios pueden mejorar esto, pero tienen que saber dónde apuntar. Esta es una imagen de un esqueleto que muestra cómo la pelvis tiende a caer en el espacio cuando nosotros nos paramos una pierna y más aún cuando generamos una flexión. Por lo tanto, es muy importante la estabilidad y el control neuromuscular, que es, digamos, el principal objetivo que tiene este test. Este test evalúa el control neuromuscular de miembros inferiores, pero también se dice que es una evaluación funcional de la resistencia de la zona media. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene un pobre control de miembros inferiores, puede estar referido a una pobre resistencia de zona media. Y no hablo de fuerza de resistencia, no hablo de fuerza de zona media, sino de resistencia, que ahora lo vamos a ver. Puede ser por debilidad de los músculos de la cadera, puede ser también por falta de rango, o puede ser, como dije antes, por zona media. Lo importante es saber qué es y cómo llegar a eso. Estas dos evaluaciones de sentadilla y sentadilla a una pierna, lo que te determina es dónde está fallando. Capaz que le falta fuerza, capaz que le falta movilidad, pero su patrón de movimiento está alterado, que lo pudimos ver en esta chica. La cosa es, bueno, ¿qué hago con esto? Por eso decidí mostrarles estas dos últimas evaluaciones. Una es la flexión dorsal de tobillo, que se llama Lunge Test. Es una evaluación súper simple, ¿sí? La metodología es que el talón esté en contacto con el piso siempre, la rodilla tiene que estar alineada al segundo dedo del pie, la distancia de la pared es 10 centímetros desde la pared hasta el dedo gordo, y si la persona toca la rodilla con la pared, se retrasa 1 centímetro, hasta que llegue a lo que es el rango máximo, ¿sí? Se puede utilizar solo 2 dedos para mantener el equilibrio, y nosotros usamos para evaluar el rango de flexión de tobillo con el inclinómetro, que es una aplicación, se llama Clinometer, es una aplicación que se descarga en el celular, ¿sí? Y este estudio que yo les mostré acá, lo que determina es la confiabilidad del elemento con el que uno evalúa este test. Y esta aplicación tiene una confiabilidad muy alta, por lo tanto es una buena herramienta para evaluar y muy sencilla de utilizar. Y esto es lo que se determinó como ROM de flexión, digamos de flexión dorsal máxima en el tobillo, que es con la distancia máxima del dedo del pie hasta la pared, o sea la distancia del dedo del pie hasta la pared, mientras se mantiene el contacto entre la pared y la rodilla sin elevar el talón. En esa posición se coloca el inclinómetro y se determina cuánto es el rango de dorsiflexión del tobillo. Los datos. La evidencia muestra que el ROM normal de un tobillo tiene que ser mayor o igual a 35 grados, y si es menor a 35 grados es un resultado pobre, por lo tanto es algo a trabajar, ¿sí? Y otra de las cosas que se evalúa es la diferencia entre ambos. Por un lado tenemos cuánto mide cada tobillo, pero por otro lado tenemos que hacer la diferencia entre tobillo derecho y tobillo izquierdo. Y acá tenemos los valores. Menor a 5 es que es bueno, de 5 a 8 regular, y mayor a 8 es pobre. En este caso tenemos la evaluación de esta deportista 1, donde tenemos los datos: 53 grados en el tobillo derecho, 59 en el tobillo izquierdo. La diferencia entre ambos es 6, y el ROM que cada tobillo determina está dentro de lo normal. Pero acá hay algo que es, digamos, destacable y que es para trabajar, que es la diferencia entre ambos. Si un tobillo tiene mucha diferencia entre el otro, está evidenciado por los estudios que es riesgo de que esta persona tenga una lesión. Y si recuerdan,
esta chica tenía su rodilla derecha más alta que la izquierda, su peso estaba llevado más a la rodilla derecha que a la izquierda, y coincide con que tiene menos rango de flexión de tobillo. Esta chica, si no trabaja esta flexión de tobillo, tiene bastante riesgo de lesión. Lo mismo vimos cuando hizo la sentadilla a un pie. Tenía muchas oscilaciones de la rodilla hacia valgo y hacia varo. La evidencia demuestra que la falta de rango de flexión dorsal del tobillo genera un aumento de valgo dinámico de rodilla, que es justamente lo que le pasa a esta chica. Y por último, pierde movilidad en el plano sagital, ¿sí? La flexión de rodilla no lo logra porque le falta flexión dorsal de tobillo. ¿Qué muestra la evidencia? Que al que vos tener un rango de dorsiflexión disminuido, puede generar un valgo dinámico, como conté, puede ser un riesgo de lesión. También es muy importante tener en cuenta si esa persona tuvo una lesión antes. El principal factor de riesgo de una lesión es haber tenido esa lesión antes. Capaz que esta chica tuvo un esguince de tobillo del pie derecho, capaz que no, pero si sigue así, lo va a tener, ¿sí? Y otra de las cosas a tener en cuenta es la alteración de la cinemática de la cadera y de la rodilla. Cuando nosotros tenemos un rango de flexión dorsal de tobillo disminuido, lo que sucede es la movilidad en el plano sagital, o sea, la movilidad de la flexoextensión, va a disminuir, ¿sí? O sea, la flexión-extensión de mi rodilla ya no va a ser tan amplia. Y lo que sucede es que la movilidad en el plano frontal empieza a aumentar, que es cuando yo hablo de valgo dinámico de la rodilla en este caso. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lesiones o las alteraciones de los patrones de movimiento, como nosotros vimos las compensaciones que suceden en los patrones de movimiento, es a causa de esto, ¿sí? La falta de movilidad de tobillo genera que la rodilla se mueva en exceso. Por lo tanto, un segmento que debe ser estable ya no es estable, ¿sí? Si rigidiza la articulación de la cadera, mi cadera, que tiene que ser móvil, ya no es móvil y empieza a rigidizarse. Y por último, se genera una excesiva movilidad en la columna lumbar, que lo vimos claramente en el video de este chico que les mostré, donde tiene un aumento de las curvas, o sea, una cifosis, o sea, se altera la curvatura de su columna a causa de falta de movilidad de tobillo, la rodilla se mueve en exceso, etc. ¿Sí? Esto es sumamente importante a la hora de evaluar. Y si ustedes se dan cuenta, la falta de movilidad de tobillo también puede verse tanto en la sentadilla bipodal como en la sentadilla unipodal. Capaz que la alteración del control motor puede ser por una falta de rango o también puede ser por falta de fuerza, pero se tiene que evaluar para determinar qué es. Y por último, voy a admitir así puedo ver, el último es el test de resistencia de zona media, que capaz que ustedes lo han escuchado nombrar, que lo determina y que tiene muchísimos estudios, es Stuart McGill. Nosotros hicimos la evaluación tomando como referencia los estudios de él, ¿sí? La metodología de evaluación es sumamente sencilla, son 3 posiciones. Lo que evalúa es la resistencia de los músculos flexores. Este ángulo, lo que pide Stuart es que debe ser de 50 grados, ¿sí? Entonces la persona se coloca apoyado sobre ese triángulo, cruza los brazos por arriba de su cuerpo, los pies siempre tienen que estar sostenidos porque si no se tienden a levantar, y lo que se pide es que este triángulo se corra 10 centímetros hacia atrás. En ese momento se empieza a contabilizar el tiempo. Siempre se contabilizan tiempos máximos, ¿sí? Pero sepan que hay criterios estandarizados de cuándo se debe de parar la prueba. Ya sea porque el deportista toca la espalda con el triángulo, porque el deportista se fatigó y determinó que se detenga la prueba, o porque nosotros le hicimos una advertencia. Solo se permite una advertencia verbal, que se le puede decir, muchos tienden a arquearse, o sea, lo que hacen es aumentar la lordosis lumbar para compensar la resistencia, y eso no es bueno, incluso carga mucho la columna lumbar, y no es bueno.
o tienden a encorvarse. Pueden ser las dos formas. Si la persona hace eso, se lo dice una vez. Si no, se para el tiempo a la segunda. Después tenemos el puente lateral. Se toman obviamente de los dos lados, lado derecho y lado izquierdo. Lo que se pide es que se cruce el brazo y que se apoye sobre el hombro. Y algo importante es que el pie debe de estar por adelante del otro, ¿sí? El pierna de arriba debe estar por delante de la pierna de abajo. Y se empieza a contabilizar el tiempo. Obviamente que también va a tener ítems cuando se determina la falla, que es cuando se pierde la postura recta del tronco, cuando la cadera cae al suelo, o cuando yo solicito que cuando él solicita que se detenga o cuando yo le hago una advertencia verbal. Eso es igual que el anterior. Y por último tenemos el de resistencia extensora. El anterior es resistencia de los oblicuos, ¿sí? Ahora tenemos lo que es la resistencia extensora, que es boca abajo. La tarima es a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. A ese nivel es donde el borde de la tarima está. Nosotros le sujetamos las piernas y lo que se hace es cruzar los brazos en el tronco. No puede ni subir el tronco hacia arriba ni hacia abajo, sino mantenerlo en forma neutra, y se tienen las mismas consideraciones. Ahora, ¿qué hacemos con los tiempos que nosotros tenemos? O sea, ¿qué se hace con esos datos recolectados? Stuart McGill lo que hizo fue estandarizar tiempos medios para uno poder, voy a tomar agua, relacionarlos con nuestra población. El dato que nosotros tomamos es una media de personas que tienen 21 años, ¿sí? Entonces, los datos que a nosotros nos importó fueron las medias que tienen en tiempos. Estos son tiempos máximos de músculos extensores, tiempos máximos de músculos flexores, oblicuos derechos, oblicuos izquierdos. Eso es la medida de tiempos máximos. Ahora, lo que a nosotros más nos importa son las proporciones. ¿Qué quieren decir las proporciones? Es la capacidad de resistencia muscular que hay entre flexores y extensores, entre oblicuos derechos y oblicuos izquierdos, y entre los oblicuos con los extensores. ¿Por qué los oblicuos con los extensores? Porque los oblicuos también son flexores, ¿sí? Entonces se deben de determinar la proporción con los músculos extensores. A nosotros como kines, ¿qué nos importa más? Las proporciones. ¿Por qué? Porque si las proporciones están alteradas, van a generar un desbalance a nivel muscular, y eso lleva a la lesión. Entonces, si ustedes hacen este tipo de evaluación, pueden determinar dónde tiene el déficit, dónde requiere tener mayor resistencia, y en qué grupo muscular hacer hincapié a la hora de generarle un plan, ¿sí? Estos son valores que nosotros tomamos, no voy a entrar mucho en detalle, pero son los valores estandarizados para determinar estas proporciones para personas en relación a 21 años. A modo de muestra les muestro, este es otro estudio donde Stuart McGill determinó las medias para chicos de 15, 16, 17 y 18 años. Hay estudios que muestran desde los 9 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucha diferencia entre niños y adolescentes que con adultos. Y en los niños y adolescentes hay más diferencia en relación a hombres y mujeres porque están en desarrollo. Entonces cada edad tiene su media para relacionarlo. Obviamente que esto es en personas sanas, ¿sí? Bien, desde los datos obtenidos que nosotros tuvimos de esta deportista, esto a modo de ejemplo, lo que hicimos fue agarrar los datos que nosotros obtuvimos y obviamente pasarlos a planillas. Estos son los tiempos máximos y estas son las proporciones. Ella tuvo tiempos máximos por debajo de lo esperado, ¿sí? Y tuvo un desbalance, o sea, una alteración en la proporción de flexores y extensores. Aunque creo capaz que ustedes ven esto y les llama la atención esto, a mí más que esto me llama la atención esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiempos máximos uno trabaja la resistencia, luego trabaja la fuerza, y es un camino, digamos, más de entrenamiento, más desde el área de educación física. Ahora, desde el área de kine, yo necesito que las proporciones de los músculos sean estables, o sea, que tengan la misma proporción en agonista y antagonista. Ya vamos a ver que hay
ciertas, digamos, estructuras o ciertas partes de nuestro cuerpo que jamás requieren fuerza más de un lado que del otro. Ese es el caso de los músculos flexores y extensores. La mayoría de la población, de todas las jugadoras que yo evalué en febrero, el gran déficit lo encontré, por ejemplo, entre flexores y extensores. Muchas jugadoras tienen mucha fuerza flexora, que es el caso de esta chica, y tiene muy poca fuerza extensora. Y sepan que lo que Stuart McGill plantea es que en realidad lo que se necesita es mayor resistencia de los músculos extensores. O sea, en nuestro cuerpo, este pilar que ustedes ven acá es nuestra columna. Esto es anterior y esto es posterior. Nuestros músculos extensores necesitan tener más resistencia que nuestros músculos flexores. ¿Por qué? Porque son los que estabilizan nuestra columna lumbar y permiten mantener las curvas fisiológicas normales, en este caso las lordosis, de una forma adecuada. No quita que también tenga que tener la resistencia media requerida en los flexores, pero esta chica lo tiene al revés. Por lo tanto, su zona media, su resistencia de la zona media está alterada. Cuando yo pueda corregir eso, que chicos, esto es a través de ejercicios, ¿sí? Voy a dirigirme a lo que es tiempos, a aumentar los tiempos de resistencia de los otros músculos que estaban por debajo. Primero me fijo en desbalances, en proporciones, y después me fijo en tiempos máximos. Stuart McGill lo que plantea es esto que ustedes ven acá, que son como tensores, que los músculos de nuestra zona media son como cables que lo que hacen es intervenir en la resistencia. Él dice que las poblaciones que tienen dolor lumbar tienen alterada la resistencia muscular de nuestra zona media. Cuando yo elevo un brazo, cuando yo muevo una pierna, antes de yo hacer eso, mi zona media está trabajando. Lo primero que se contrae es el transverso del abdomen, luego los multífidos y luego los oblicuos. Esa es la cadena funcional normal. Entonces, si yo quiero que un deportista tenga un buen rendimiento y su patrón de movimiento sea lo más funcional y efectivo, eficaz y eficiente posible, necesito que mi zona media actúe cuando yo quiero y rápido. Eso es lo que Stuart McGill analiza grupo muscular por grupo muscular. Él relaciona grupos musculares. La evidencia muestra que cuando hay una alteración en lo que es la columna lumbar, la activación de los músculos de mi zona media están retrasados, se activan más tarde, y eso es lo que genera lesión a largo tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la resistencia de zona media? Estabilizar mi columna lumbar. Luego, trabajo para transferir las cargas. Otra de las funciones que tienen los músculos de zona media es transferir las cargas. Se dice, ustedes seguramente vieron, que la zona media es, digamos, la zona proximal, que debe ser estable, y a partir de eso se transmiten las cargas y, digamos, la energía en cargas a miembros superiores y a miembros inferiores. Eso es real y nuestra zona media tiene íntima relación con la musculatura de nuestras piernas y con la musculatura de nuestro tronco hacia extremidades superiores. Pero si mi columna es estable no cumple la función. Necesito que mi columna sea estable y luego trabajo lo otro, ¿sí? Obviamente que el trabajo de zona media, el trabajo de la activación del transverso, el trabajo de la activación de los oblicuos no es fácil, ¿sí? Yo siempre digo que trabajar ejercicios sencillos es mucho mejor a hacer ejercicios más complejos, porque capaz que con ejercicios más complejos no estoy trabajando lo que realmente necesita ese deportista, ¿sí? ¿Cómo sé que necesita ese deportista? Haciendo esta evaluación. Este estudio, que de todas las diapos que yo puse de donde saqué la info, determina que digamos, la funcionalidad del Core Stability requiere de movilidad, estabilidad y transferencia de cargas. A través de esto voy a tener un movimiento funcional, un patrón de movimiento funcional, un equilibrio, un reclutamiento y estabilización, y por donde voy a tener resistencia y fuerza, ¿sí? Lo que plantea Stuart McGill es que los estudios informan alteraciones en el reclutamiento muscular, o sea, la resistencia que tiene esa activación muscular en el tiempo, y no la disminución de la fuerza.
lo que indica que la disfunción central es más por un problema de control neuromuscular que por un problema de fuerza. Sepan que cuando nosotros hablamos de resistencia muscular, hablamos de un aprendizaje motor, que no es lo mismo, ¿sí? El trabajo de zona media es un aprendizaje motor, es enseñarle a ese músculo cuándo y cómo debe activarse. Entonces, para finalizar, después de lo que les acabo de contar, se pueden dar cuenta cómo estas evaluaciones que son más objetivas, que son más puntuales, como la evaluación de flexión dorsal de tobillo y resistencia de zona media, inevitablemente van a influir en la calidad de nuestro patrón de movimiento, ¿sí? Entonces, si yo mejoro en el caso que lo requiera los rangos de flexión de tobillo, o mejoro el grupo determinado que necesita trabajar de la zona media, se va a ver reflejado en el patrón de movimiento. Seguramente, por ejemplo, en el caso de que yo le mostré, si le trabajo el rango de flexión de tobillo y resistencia de zona media de los músculos, principalmente flexores y extensores, estos movimientos van a ser mejores. Finalizando, yo creo que toda evaluación, y es un proceso que requiere tiempo y análisis, tenemos por un lado la recolección de datos que se realiza cuando yo genero una evaluación. Siempre que hagan una evaluación van a tener, como si hace muchas evaluaciones, que fue en el caso de vóley, muchísimos datos. Lo que ustedes tienen que hacer con esos datos es organizarlos en planillas y analizarlos, y no lleva un día, lleva meses, para luego tener un conocimiento, ¿sí? El conocimiento va a ser tanto para uno, porque obviamente cada vez que uno hace una evaluación, siempre inevitablemente aprende cosas nuevas, pero también es un conocimiento del deportista, de cómo está esa persona en ese momento. Y todo lleva un proceso, ¿sí? Así que bueno, esta fue la presentación y les agradezco a todos. Espero haber llegado con el tiempo. Voy a dejar de compartir. Justo. ¿Justo? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perfecto, mira, justo, es más. Menos Estábamos mal. con el tiempo bien cronometrado, así que llegamos bien. Bueno, había pedido la palabra, que nos está escuchando, el coordinador de la carrera de Kinesiología y Fisiatría, el licenciado Juan Boazo. Les pido a alguno de los chicos del equipo técnico que le habilite el micrófono, por favor. Hola, ¿se escucha, Fede? Se escucha, perfecto. Ah, bueno. Hola, Carla, saludos. Hola, Fede. Nada, primero felicitarla a Carla, la verdad que me encantó la presentación, si bien trabajamos juntos, la presentación no la había tenido oportunidad de verla y refleja fielmente el gran trabajo que ha hecho el equipo. Quería remarcar que esto es parte de un set de baterías de evaluación que se pudieron implementar este año. Hace varios años que ya venimos evaluando para trabajar en la prevención de lesiones y tratar de mejorar y optimizar el rendimiento deportivo de las jugadoras. Esto se hace este año, la evaluación que se hizo fue realmente ejemplar. Fue una de las mejores evaluaciones que yo he visto en 20 años de profesión que tengo. Y remarco el mérito de Carla y el equipo que armó. O sea, le pedí a Fede de interrumpir y robarle un minuto porque el moderador que era de la charla de hoy, que es Alexis, fue parte clave dentro de la evaluación que se hicieron. Carla le mostró 4 evaluaciones de un pool de unas 10 evaluaciones, entre 10 y 15 evaluaciones. Nosotros contamos con tecnología muy buena. Tenemos acelerómetros y un montón de plataformas que usamos para evaluar a las jugadoras, pero quería destacar que el equipo que participó de las jornadas de evaluación fue de aproximadamente 10 a 15 personas más o menos, dentro de los cuales había kinesiólogos y, como les decía, los que comandaban esa evaluación fue Carla y Alexis, que es compañero de ustedes, parte de la GEFAD,
Y otro de los que participó, que también está ahí con ustedes en la Jefad, fue Fede Gago. Así que nada, quería remarcar eso, que el trabajo fue muy pesado y como dice Carla, como siempre le digo, cuando se evalúa y no se hace otra cosa y se presta atención a eso. Así que nada, creo que la exposición fue muy buena, pero quería remarcar eso, que el equipo estuvo comandado por Carla y por Alexis y que bajo el mando de ellos dos hubo una gran cantidad de gente, entre los cuales estaba Fede, y ya les digo, éramos como 10 a 15 personas. Yo simplemente estuve sacando fotos a la experiencia. Pero bueno, nada, eso es solo. Gracias y felicitaciones, Carla, muy bueno. Gracias, Fede. Bueno, Juan, muchas gracias por el mensaje, por la aclaración. Es verdad, yo tuve la posibilidad de colaborar en esas evaluaciones y fue una experiencia muy buena, muy linda. Así que es verdad, fue un gran trabajo y éramos bastantes personas en ese momento y estoy muy agradecido por haber podido colaborar. Bueno, ya para cerrar, he visto que no hay consultas, así que Carla, te queremos agradecer nuevamente de parte de todo el equipo de la Jefad por este momento que te tomaste para poder compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Estamos muy agradecidos de poder contar con vos y con todos los profesionales que están sumando cada vez más a estas jornadas que surgieron hace muy poco, es la segunda edición nada más. Así que bueno, no sé si querrás agregar algún último comentario de cierre antes de Nada, finalizar. sí, que no lo dije en la charla porque les voy a ser sinceros, tenía miedo que no me alcance el tiempo y recorté un montón de cosas y me hizo acordar Juan con lo que aclaró, que todo el laburo que hicimos, esto lo hicimos en febrero, lo hicimos con las chicas de vóley, todo el resultado que tuvimos y el análisis que tuvimos se lo transmitimos en este caso a Alexis, que es el PF, y al entrenador, ¿sí? No es que el trabajo terminó en el área de kinesio y quedó en mí y en los que trabajamos desde el área de kinesiología, sino que es un trabajo muy enriquecedor el poder trabajar con entrenadores y el poder trabajar con PFs en este caso. Ellos saben de entrenamiento, ellos saben de ejercicios, de dosificación, de cargas, ¿sí? En el caso del entrenamiento, y eso se lo da en este caso a Alexis a través de los resultados que obtuvimos. Entonces quiero destacar eso, que es sumamente importante el trabajo en equipo, ¿sí? Que la educación física trabaje con kinesiología. Para mí es un placer, yo que vengo de la rama del deporte, que toda mi vida hice deporte, por algo también estoy dando una charla en las jornadas, realmente es mi primera charla, y quedé en una jornada y me pone muy contenta que sea desde esta mirada del deporte. Es muy enriquecedor, sobre todo para los deportistas, tener un equipo interdisciplinario que los ayude, ¿sí? Porque uno se nutre con eso, pero en definitiva todo lo que uno hace es para el deportista, así que también recalcar eso. Y por otro lado, muchísimas gracias a todos, espero que se haya entendido, y muchísimas gracias a los que organizaron la Jefad, porque la verdad que se portaron súper bien, súper atentos, y muy agradecida de dejarme participar. No, Carla, muchísimas gracias a vos. Así que bueno, como ven, los comentarios del chat, todos están muy contentos, todos aclararon que la disertación fue muy buena, muy clara. Así que por eso no hay consultas, evidentemente porque fue muy buena la disertación, quedó todo claro. Bueno, Que, cualquier cosa, si tienen alguna duda o necesitan algo, saben que yo siempre estoy más para lo que es el deporte, así que pueden pedir. Perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Nuevamente, gracias a todos por haber participado. Ya vamos a dar por finalizada esta charla. En 9 minutos nada más tenemos una conferencia más a las 19 horas, así que los esperamos a todos. Carla, nuevamente muchas gracias de parte de todo el equipo de la Jefad. Y nada más. Saludos para todos y nos estamos viendo en la próxima conferencia. Chao, muchas gracias.